Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día. Yo muy contenta de regresar después de unos meses de no escucharnos, de no vernos, pero bueno, estábamos preparando esta segunda temporada que estoy segura que les va a gustar. Y bueno, dentro de la primera temporada estuvimos platicando muchísimo acerca de los avances que hemos tenido como mujer y la importancia que tenemos de ver que la persona que somos actualmente tiene todo que ver con cómo te enseñó tu mamá, que vivió tu mamá, que vivió tu abuela, que vivieron todas las personas que están a tu alrededor. Y bueno, también parte de lo que discutimos fue el poco tiempo que tenemos como mujeres en sociedad, siendo independientes y pudiendo trabajar y tener derechos a hacer cosas, porque previo solo teníamos obligaciones. Si eres nueva y me estás escuchando por primera vez, esto lo platico porque para nosotros como generación y obviamente las mujeres más jóvenes lo van a notar también, es que para nosotros ya es muy normal el hecho de poder ir a la escuela, de poder ir a trabajar, de poder hacer muchas cosas. Sin embargo, no es la realidad, no fue la realidad de nuestras mamás ni de nuestras abuelas. Entonces, bueno, afortunadamente ya tenemos derecho a hacer esas cosas, pero parece que hay una cosa a la que no tenemos derecho todavía y creo que es bastante importante platicar al respecto y hacer estos temas visibles porque pues ya podemos trabajar, pero no tenemos derecho a decidir no ser madres, ¿no? Y esto no es porque haya ninguna ley que nos lo prohíba, básicamente es un tema social y un estigma social que tenemos por idealizar la maternidad como algo esencial para vivir feliz como mujer, y es por eso que el día de hoy quiero platicar acerca de las mujeres nomo, que básicamente las mujeres nomo son mujeres no madres o que deciden no ser madres. Y bueno, les platico primero que pues yo soy esa mujer no madre, o sea que no quiere, que he decidido con mi pareja que no vamos a tener hijos. Y seguramente si tú tienes hijos y me estás escuchando vas a decir, no es cierto, al rato le dan ganas de tener hijos, ¿no? Y pues probablemente tengas razón, no lo sé, pero el día de hoy estoy segura que pues no está dentro de mis proyectos personales ser mamá. Y algo bastante importante que les voy a compartir primero es ¿cuál ha sido mi pensamiento para elegir no ser madre? Cada una de las mujeres nomo tienen sus propias razones y primero que nada todas son igual de respetables que las razones que tienen las mujeres que deciden ser madres. En mi caso particular, la primera razón es que a mí no me gustan los niños. O sea, yo creo que es vital para una mujer que quiere ser mamá, que le gusten los niños. A mí nunca me han gustado los niños. Yo creo que yo nací sin instinto materno, porque a mí no me dan ganas de agarrar niños ajenos, ni de jugar con ellos, ni de nada, ¿no? Hay otras mujeres que conozco que sí son unas, les llaman de repente como mujeres niñeras, algo así, o sea, que les gusta mucho convivir con niños. No es mi caso y afortunadamente tampoco es el caso de mi esposo, entonces pues hasta ahí vamos bastante bien. Y otra cosa importante es que pues ligado a que no tengo, o sea, nunca me he despertado en mi vida pensando, no manches, ¿cómo me hace falta tener un hijo? Lo que yo he decidido realizar es hacer un proyecto de vida que vaya en función a crecer profesionalmente, ¿no? Y es una de las características principales de las mujeres nomo que buscan mejorar su desarrollo profesional o trabajar en su salud o trabajar en generar y tener más dinero y más oportunidades y poder dedicarte a lo que tú quieras, ¿no? Actualmente ya podemos ver mujeres desempeñándose en profesiones como desde corporativas, ¿no? De mujeres que cada vez va siendo más la tendencia a tener mujeres en posiciones de poder mucho más altas que antes no se podía porque pues las mujeres se dedicaban al hogar, ¿no? Y también ya podemos ver que hay mujeres astronautas, hay mujeres empresarias, hay mujeres futbolistas, que la verdad es que está bastante padre. Y bueno, pues ese tipo de decisiones, pues desafortunadamente están peleadas muchas veces con la decisión de ser mamá, ¿no? Porque se nos tacha de egoístas y frías por elegir tener una vida primero antes de dedicarle nuestra vida a alguien más, ¿no? Y bueno, yo lo primero que les quiero decir, poderosas, es que la decisión de tener hijos debería de ser
igual de respetable que la decisión de vestirte como tú quieras, la decisión de tener la pareja que tú quieras, la decisión de casarte con un hombre o con una mujer. Debería ser igual de importante que todas respetemos la elección de una mujer de ser o no ser madres, porque es igual de malo que tú me digas que estoy mal por no tener hijos, como está igual de mal que yo te diga que estás tonta por tener hijos y dedicar tu vida a una sola persona. Y bueno, les decía que al inicio que, bueno, este podcast se trata de entender por qué estamos como estamos y cómo venimos aprendiendo de generaciones anteriores. Les platico que a pesar de que nosotros ya es una tendencia mucho más fuerte no tener hijos, primero que nada no es una tendencia a nivel nacional. Es importante que entendamos que sí hay una correlación directa entre libertad y educación con el número de hijos que tiene una mujer. Es decir, las mujeres en ciudades, por ejemplo, en Ciudad de México, aquí donde estoy yo, tendemos ahora a tener en promedio 1.5 hijos. Pero ese no es el destino de Chiapas, de Oaxaca, de otros estados donde todavía las mujeres tienden a ser amas de casa y a tener más hijos, ¿no? Esa es como la primera. Pero si nos comparamos como generación respecto a cómo vivieron nuestras mamás y a cómo vivieron nuestras abuelas, pues bueno, nuestras abuelas, que muchas de ellas les tocó vivir en esa etapa en la que ni siquiera teníamos derecho a votar ni a hablar, básicamente, ni a elegir no tener hijos. El promedio de hijos que tenía una mujer eran 8 hijos por mujer. O sea, tú te imaginas, imagínate hoy a tu edad, porque además los tenían bien chiquitas, teniendo 8 escuincles, o a lo mejor ya no sé, unos 6, pero todavía estando embarazada, ¿no? O sea, esa fue la vida que vivieron nuestras abuelas porque tenían condiciones diferentes. Nuestras mamás fueron precursoras de un movimiento que pues tiene más que ver con, oye, no tengo que vivir casada, o sea, puedo tener a mis hijos, pero no tengo que vivir con una pareja con la que no estoy a gusto. Y bueno, la generación anterior fue la primera generación que empezó a poner de moda esto que ahora ya es cada vez más común, que son los divorcios. Y esa generación tiene en promedio, o tuvo en promedio alrededor de 4 hijos, ¿no? Y ahora nosotros que tenemos en promedio 1.5 hijos, ¿no? Entonces, algo muy importante y que yo en varios episodios les he pedido es que de todos los temas que platicamos, un día se sienten a hablar con su mamá o con su abuela y le pregunten, oye mamá, ¿y tú por qué no estuviste, no? Obviamente todas las mamás te van a decir, mi amor, porque te amo, te adoro, pero, o sea, ya dile, no, la neta, mamá, o sea, la neta, yo sí lo he hecho con mi mamá y les quiero compartir que cuando yo le platiqué, cuando en una plática le dije a mamá que yo no quería tener hijos, ella muy tranquilamente me dijo, pues no los tengas, ¿no? O sea, ella tuvo hijos muy pequeña, o sea, mi hermana la más grande nació cuando mi mamá tenía 18 años y ella lo que me dice es que pues no había educación sexual para empezar. Ella vivía en Atizapán. Ahorita Atizapán ya está más poblado, pero cuando ella era niña, pues era básicamente un pueblo, o sea, era la nada, básicamente. Entonces, pues ella dice, pues para mí era como, pues ya tengo un hijo, O sea, nadie te explicaba que podías elegir tener o no tener, o sea, nada más ya tuve y pues había que tenerlos. Y pues el camino de esa generación era marcado como cásate, ten hijos, cuídalos, muérete siendo ama de casa y vive toda la vida por tus hijos. Pero mi mamá, afortunadamente, en algún momento en el tiempo, pues ya fue de esas precursoras que se divorció. Y bueno, ella sí fue una mujer que tuvo que trabajar y pues ella sí me dijo que al final tener hijos es algo que requiere muchísimo sacrificio personal. O sea, si te va bien, a lo mejor 20 años de la vida, tal vez algunas mujeres dedican 30 o 40, si no te vas de la casa de tus papás, a ver por tus hijos y no ver por ti. Entonces, es una idealización bastante rara porque cuando realmente una mujer que tiene hijos es sincera contigo, pues te va por decir que ser mamá no es como lo pintan, o sea, ser mamá no siempre es lo mejor que te puede pasar en la vida. Puede darte mucha felicidad como muchas cosas, pero tiene sus momentos difíciles y yo les juro que todas las mamás, al menos una vez en la vida, pasó por su cabeza ¿para qué tuve este pinche escuincle desgraciado que se porta mal, ¿no? Y bueno, creo que hay que romper en general con el hecho de que las mujeres tenemos ese privilegio divino
que eso suena un poco más religioso, pero que tenemos ese privilegio de dar vida y que la mejor cosa que te puede pasar en la vida para poderte sentir feliz es ser mamá. Les platico que en alguna ocasión una tía de mi esposo, la señora ya es una tía grande, o sea, su tía tiene como 80 años o 70 y tantos. Entonces, pues obviamente es una mujer de otra generación. Pero pues ella me decía, no, ¿cómo no vas a tener hijos, Gabriela? No sabes lo que te estás perdiendo, o sea, no sabes de la felicidad que te vas a perder por no tener hijos y por dedicarte a hacer una empresa. Y yo en mi inconsciente dije, pero es que yo podría decir lo mismo. O sea, usted no puede saber la felicidad que genera tener tu propia empresa y no tener hijos, ¿no? O sea, ambos lados pueden ser correctos, pero no puedes juzgar a una persona por no hacer. O sea, es como si yo les dijera, no manches, no sabes la felicidad que es ser medallista olímpico. Pues sí, güey, pero yo no quiero ser medallista olímpico, ¿no? O sea, ni me dan ganas, ni tuve la posibilidad, ni me importa, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres feliz, pero no necesariamente yo voy a ser feliz por la misma razón. Y bueno, como les decía al inicio, esta plática tiene que ver con que muchas de las veces que existen movimientos feministas se nos olvida que muchas cosas también tienen que ver con cómo nos comportamos entre nosotras. Y la primera cosa que les quiero pedir es que no nos satanicemos respecto a nuestras propias decisiones. O sea, porque si un hombre llega y nos dice, no manches, tú no me sirves para tener hijos, uy, no man, te emperras. Eres un machista, eres un no sé qué, nosotros servimos para más cosas, pero si una mujer te lo dice, nos callamos. O sea, es un tema bastante incómodo entre nosotras porque nosotras mismas propiciamos el hecho de vernos feo por si tienes o por si no tienes. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que nos respetemos entre nosotros, ¿vale? Porque también creo que es importante que si tú tienes hijos y una mujer te pregunta cómo es tener hijos, pues lo ideal sería que fuéramos sinceras. No dudo que sea un sentimiento muy bonito y que sea algo padrísimo. Yo, o sea, personalmente sí creo que a nivel sensación de un cuerpo tal vez no exista algo que equipare el hecho de que algo crezca dentro de ti. Sin embargo, cuando yo platiqué con mi mamá, ya les dije que pues ella me dijo, pues no tengas, está súper bien, si no quieres no tengas. Cuando platiqué con mi suegra al respecto, ella sí se fue como gorda en tobogán a decirme, no tengas también. Y básicamente me pareció bastante honesto el hecho de que me decía que está tan satanizado, tan idealizado el hecho de ser mamá, que incluso en el embarazo todo el mundo te dice, ay, qué padre, qué bonita embarazada, y te tocan la panza. Que no toquen la panza de las embarazadas, por favor, es bastante invasivo, siento yo, personalmente. Pero ella lo que me decía es que para ella quiere mucho a sus hijos, o sea, empezó diciéndome eso, yo quiero mucho a mis hijos, pero el tener un hijo es algo bastante complicado que va a requerir todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo lo que tú puedas dar, lo vas a tener que dar por otra persona y te vas a tener que abandonar a ti misma. Eso fue lo primero que me dijo. Y lo que después me dijo es que por mucho que la gente te vea muy bonita embarazada, pues al final eres persona, ¿no? Entonces ella me decía que pues en sus embarazos le chocaba que le dijeran que era muy bonito estar embarazada porque ella se sentía gorda, ella se siente hinchada. O sea, muchas dicen, no manches, o sea, no tienes idea lo que se siente que se te abran los órganos, ¿no? O sea, yo nada más de pensarlo ya me desmayé. O sea, yo creo que también parte del miedo a no tener hijos es que me va a doler. Pero bueno, es un proceso que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas y no necesariamente eso lo hace divino, ¿no? O algo que Diosito nos mandó para que nosotros hagamos y nadie más lo puede hacer, ¿no? Y bueno, esa es la postura de las mujeres con las que yo he platicado, que en este caso para mi gusto, o sea, que he platicado bien, ¿no? Mi mamá y mi suegra, que son personas importantes, me dijeron no tengas hijos si no quieres, pero pues por alguna razón algo extraña, los hombres no piensan lo mismo. La primera vez que yo le dije a mi papá que yo no quería tener hijos, porque obviamente yo me casé, bueno, hay un mensaje bastante encontrado, porque mi papá cuando yo era pequeña siempre me decía que yo fuera independiente, que yo estudiara, porque pues eso de tener marido y que te mantengan no está tan bien. Pero algo cambió en su cabeza cuando me casé, porque cuando me casé, pese a que toda mi vida me había dicho otro camino que no era el que
el tradicional. Cuando me casé, él decidió que pues si ya me había casado, ahora era un buen momento para tener hijos, ¿no? O sea, porque esa generación tuvo pues como muy marcado qué se tenía que hacer, ¿no? Tú tenías que pues crecer, casarte, tener hijos, comprar una casa, comprar un perro, tener un carro, morirte, así, ¿no? O sea, que tu hijo te mantenga, bla, bla. Entonces, cuando yo le dije a mi papá que yo no quería tener hijos, lo primero que me dijo fue: ¿y quién te va a cuidar cuando seas vieja? Y yo dije, perdón, ¿tú consideras que yo te voy a cuidar? Yo creo que estás equivocado. Afortunadamente mi papá tiene 4 hijos, entonces me voy a quitar esa responsabilidad y hermanos, rífense por mi papá porque yo no lo voy a mantener, ¿no? Entonces es una carga bastante fuerte y eso viene de cómo hemos crecido en generaciones anteriores. La razón de ser de un hijo, no estoy diciendo que sea así para todos, pero culturalmente culturalmente o en el colectivo popular mexicano, uno tiene un hijo para realizarse, o sea, no hay otra razón, o sea, para que tú te sientas muy, muy mujer, tienes hijos, y pues para que te cuiden cuando seas viejo, ¿no? Entonces, creo que algo que hay que empezar a trabajar, tengas o no tengas hijos, es en tener metas personales independientes a tener pareja o tener hijos. Y esto es importante aunque tengas hijos, porque también es común que tú dedicas tu vida 30 años a un sercito y cuando tu sercito decide hacer su vida, tú ya no tienes vida, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener objetivos. Si tú quieres, a lo mejor tener un negocio o crecer profesionalmente o aprender algo o siempre te ha apasionado pintar, pues lo hagas, ¿no? O lo que quieras hacer, porque ser mujer no se traduce solamente a ser o no ser madre. Y hay todavía muchísimos actos, pues sí le voy a decir machistas, pero insisto, o sea, el hecho de decir machista no significa que sea algo propio de hombres. O sea, también hay machismo mucho en mujeres. Es que estaba leyendo un artículo hace unos meses de una actriz que se llama Gaby Platas, que ella es de las actrices que decidió no tener hijos y en alguna ocasión ella fue a decirle a un doctor: oiga, doctor, pues ya, ¿no? O sea, si yo no quiero tener hijos, opéreme para no tener hijos. Y bueno, si pensamos en qué pasaría si un hombre va y le dice a un doctor: doctor, opéreme, ya no quiero tener hijos, el doctor le va a decir: ¿cómo no, señor? Pásele, le cortamos ahí donde le tengan que cortar y usted ya mañana ya no tiene hijos. Pero, ¿qué pasa con una mujer que ha decidido no tener hijos cuando vas y le dices al doctor: doctor, córteme ahí, no sé dónde me tenga que cortar para no tener hijos? El doctor, bueno, dice que el señor se fue para atrás y dijo: no, para que yo la pueda operar para no tener hijos, usted primero tiene que tener un hijo. Entonces, pues está como raro porque es como esa creencia tonta que había antes de los perros o de las perritas, que es como, no, una perra no se le esteriliza hasta que tiene hijos, pero no es así ni con un perro ni con un hombre. Entonces, creo que hace falta que entre nosotras podamos empezar a platicar de estos temas, platicar con sus parejas. Es muy importante el hecho de que ambos estén alineados a tener o no tener hijos. Afortunadamente para mí, mi esposo no quiso tener hijos tampoco, pero pues puede ser causante de separación, de divorcio, de peleas, de conflictos, de infidelidades, el hecho de que no platiques acerca de tus proyectos futuros, especialmente cuando hay uno tan importante como tener hijos, ¿no? Porque, pues, como decía mi papá, ¿no? ¿Quién te va a cuidar cuando estés vieja? Pues yo. Yo, porque me sale más barato ahorrar para el retiro que mantener hijos, ¿no? Entonces, platíquenlo con sus parejas y tratemos de no satanizarnos, porque he visto muchísimas publicaciones en redes sociales al respecto, pues atacándonos unas a otras, porque este tema, obviamente sí hay temas también con los hombres. No estoy diciendo que los hombres acepten así totalmente el hecho de que ya no vamos a tener hijos, pero considero que somos mucho más duras con nosotros, porque incluso cuando yo empecé a asesorar, se me quedó muy, muy, muy grabado una persona que me preguntó, justo como yo ya vivía con mi actual esposo, todavía no nos casábamos, vivíamos en el pecado. Me preguntó: ay, ya, ¿y para cuándo los hijos? Y yo, pues nunca. Y me dijo: no sabes lo que te estás perdiendo, es increíble. Si no fuera por mi hija, yo no tendría razón para vivir. Y yo me quedé fría y dije: no puede ser. O sea, yo necesito ser otro tipo de mujer que pueda vivir sin tener un hijo y sin tener una pareja, pueda vivir conmigo, ¿no? Entonces, poderosas,
pues este es un tema que da para mucho, de hecho da para mucho debate, o sea, lo he platicado con varias personas, lo platico muy seguido con mi esposo porque muy seguido nos atacan con eso de tener hijos, entonces ya nos da risa, la verdad, o sea, ya encontramos la manera de responder, pero creo que es importante que respondan lo que tienen que responder, que es, pues respeta mi decisión, y conforme todos empecemos a decir respeta mi decisión, creo que eventualmente va a pasar como con otras cosas, ¿no? Antes estaba bien tirar el agua, ¿no? Y ahora pues hay una cultura, pero esa cultura va haciéndose de no hacernos mensos de que algo está mal, ¿no? O sea, cosas pequeñitas pueden ir cambiando conforme nosotros empezamos a respetar las decisiones de los demás. Y también, si tú me estás escuchando y aún no decides si quieres tener o no tener hijos, no te estreses, o sea, no pasa nada, o sea, no te dejes presionar por el hecho de que te digan que las mujeres ya a los 35 ya se nos murieron los óvulos y están ahí todos tiesos. Yo conozco mujeres que han decidido ser mamás a los 40, más de los 40, o sea, esa idea de que las mujeres tenemos hasta los 30 para tener hijos ya está bastante obsoleta, porque también la maternidad y la medicina han cambiado de una manera considerable. Antes las mujeres tenían hijos con parteras, que había una mortalidad enorme. Hoy en día hay 800,000 opciones para que tú puedas tener un hijo. Puedes hacer algo in vitro, puedes adoptar, o sea, no te estreses por eso. O sea, yo creo que es totalmente válido si hoy no sabes o no quieres, el hecho de que después de unos años un día levantes y digas, como que ya tengo ganas de tener, ya me siento lo suficientemente lista para tener un hijo. Entonces, no te estreses y tratemos de no meternos estrés entre nosotras y de normalizar el hecho de que una mujer es mucho más que ser una madre. Pues poderosas, a mí me gusta mucho platicar de este tema, pero bueno, nos tenemos que ir. Espero que este episodio te haya gustado, que hayas aprendido algo, que te haya dejado algo. Platícame si te ha pasado. Si eres mamá, también platícame un poco acerca de cómo se siente ser mamá, pero sin decirme qué es lo mejor que me va a pasar en la vida, por favor. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Gal Asesores, en TikTok como Gaby de Gal. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos la siguiente semana, como cada miércoles, desde tempranito. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya haciendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!